Rosa María Montero, esposa del magistrado Eloy Espinosa Saldaña, ha hecho una denuncia muy grave el fin de semana y ciertamente ha causado conmoción en el ámbito político, jurídico, en la sociedad limeña, porque claro, el señor Espinosa Saldaña ha sido invitado a este programa a comentar hechos de actualidad y siempre se le ha recibido con el mayor de los respetos, pero cuando uno escucha lo que escuchó el domingo, uno pone coto y freno de mano, y escucha además a una señora, una mujer tan honorable, tan de buen corazón como Rochi, como le decimos quienes la queremos, y entre la consternación y la rabia, pues uno escucha a Rochi, a Rosa María, porque en una denuncia así yo no encuentro ni un atisbo, ni un ápice, ni una coma de imprecisión siquiera. Ella está aquí y su defensora legal es la doctora Rosario Sacieta. Rochi, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por darme la oportunidad y por invitarme a tu programa. Gracias a ti por venir, además entendiendo el momento difícil, duro, por el que estás pasando o por el que has pasado y que hoy has tenido la valentía de contarlo públicamente, porque sé que has estado muy temerosa de contarlo. Sí. Has recurrido a amistades muy cercanas para que te orienten y te den soporte psicológico, yo lo sé. Sí. Y vamos a hacerlo sin ningún tipo de perturbación ni alteración, ¿ya? Estate tranquila, toma agua y vamos a escuchar a la defensora legal, en este momento vocera de Rochi Montero, Rosario Sacieta. Yo las cosas que he escuchado en boca de Rochi me parecen alucinantes, me parecen perversas, me parecen de un calibre digno de una personalidad, no sé, monstruosa. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer públicamente a Jaime, que no ha dudado un solo segundo en aceptar esta entrevista, en decir vengan, porque lo que ha pasado Rochi lo pasan miles de mujeres en el Perú. Lo que estamos viendo en Rochi es que la violencia, sea psicológica o física, atraviesa todos los estratos sociales, porque esto mismo le pasa a una mujer en el campo, que ya me llamaron de Abancay, y estoy contigo, querida. Segundo, puede ser una compañera de un emprendedor, la esposa de un obrero o la esposa de un tribuno del máximo cuerpo colegiado de administración de justicia. Entonces, cuando Rochi se acerca y me pide, y yo con inmensa responsabilidad acepto ser su vocera, evidentemente, hasta ha sido hace unos días, ¿no? Unos 4 o 5 días, nosotros, en primer lugar, queremos visualizar que un patrón de agresor es el mismo, Jaime. La persona que es, por lo que me ha contado Rochi, una persona que cree que el mundo gira alrededor de él, una persona egoísta, una persona que ella me dice, yo me tuve que ir de la casa y se fue sin nada, después regresó a su casa con un efectivo policial para sacar 4 cositas. Entonces, este tipo de violencia que va horadando el alma, en que realmente llegas a creer que efectivamente no sirves para nada, que tus opiniones no sirven, que es maíz. Estamos hablando de Rochi Montero, que es abogada y con maestría. Entonces, es tan profundo el tema de la violencia psicológica que horada cualquier alma, no importa aquí la educación, no importa el ingreso, no importa nada. Yo de alguna manera
contengo emocionalmente, Jaime. Gracias. Ustedes llevaron ¿cuántos años de casados y por qué es que esto empieza el 2020, que es lo que tú has denunciado el domingo? ¿Cuánto tiempo llevaron de casados? Si él cambió o siempre fue así. Cuéntame lo que quieras 6 años contarme. y medio de casados. En el mes de julio hubiésemos cumplido 7 de este año. Él siempre tuvo un carácter, o sea, un poco difícil, pero él nunca estaba en casa. O sea, él trabajaba, estaba en el tribunal y tenía sesiones largas, luego se iba muchas veces a dar cursos en la universidad, viajaba muchísimo. Y bueno, en ese interín hubo problemas de las denuncias que él tuvo, los problemas bueno, que fueron de dominio público. Y bueno, yo obviamente le creía a mi esposo, ¿no? Entonces, es más, a veces él me contaba cosas y yo decía, pero qué barbaridad, ¿cómo te pueden haber hecho eso? Cosas por el estilo. Como toda esposa. Como digamos, cualquier como toda esposa. pareja, ¿no? Y a veces él tenía algunas reacciones, pero no eran... ¿Contra ti? Algunas veces, sí. ¿Cómo qué? O sea, como que reacciones, o sea, desproporcionadas, no sería la palabra, frente a algunas cosas que yo le decía, o yo me daba cuenta que no le podía criticar, o sea, si no estaba de acuerdo con él, ni siquiera llegar a la crítica, como que se alteraba, pero también no era siempre. Llega el 2020, comienza la pandemia y pues él se queda en casa como todos, ¿no? Como tú, como yo. Sí. Y ahí es cuando él comienza cada vez más, cada vez peor, y el tema va en escalada hasta que ya se vuelve insoportable. O sea, ya era no solamente agresiones hacia mi persona o hacia mí, sino incluso era que hablaba solo, él, pero mandándome para que yo escuchara todo. Por ejemplo, esta mujer que no me ayuda, que yo tengo que mantener, que no me ayuda en nada, cosas por el estilo. O sea, que mantener. Sí, me lo ha dicho muchas veces y delante gente. ¿Delante gente? Sí. Y yo, esto no es verdad, porque yo poco a poco fui dejando mis cosas, también vino la pandemia, que fue una época difícil para todos, y comencé a dar clases de inglés, porque yo nunca me ha gustado que me mantengan. ¿Ya? Entonces tampoco era cierto. Entonces para mí era ofensivo que me dijera una cosa así. Tú lo que dices es que él se desquitaba contigo. Sí. Eso, hubo problemas, ¿no? Durante estos años de pandemia hubo el problema de lo de la católica, hubo el problema, ya ni sé qué más hubo últimamente. Bueno, todo el tema de lo de la católica, la tesis, todo eso. Y ya no tenía el personal, ¿no? El personal, obviamente, estoy hablando cuando todavía era magistrado. Claro. Personal de la oficina ya no lo tenía tan a la mano. Entonces él me pedía que yo le hiciera cosas y yo a veces no podía porque tenía clases y o si no me la pasaba tipeándole cosas fines de semana enteros, la tesis y la no sé qué. Y si yo le decía, bueno, es que pero yo lo necesito ahorita, y si yo le decía, por ejemplo, yo no en este momento no puedo, te lo puedo tener para acá a mañana. Porque tenías que hacer tus cosas. Sí. ¿Y él qué decía? Se molestaba conmigo, me gritaba. O sea, es que ha sido una cosa sistemática. No era que un día sí y un día no. Inicialmente yo opté por aguantarme y callarme. Y me aguanté como año y medio. Pero ya llegó un momento en que yo ya no podía ni dormir. O sea, él no me dejaba ni dormir. Entonces, ya se metía con temas muy dolorosos para mí, temas familiares que a mí me duelen mucho y que yo jamás los usaría para hacerle daño y agredir a alguien. Hubiera preferido que me hubiera dicho, no sé, estúpida o lo que sea, a que se hubiera metido con esas cosas. No es necesario que me digas qué cosas, por favor, pero lo que para entender es que él usaba asuntos, temas que como toda pareja, todos dos esposos, marido y mujer, se sabían y él los usaba para atacarte. Así es. Todos los días. Eso es
ruin. O sea, por ejemplo, yo doy mis clases en Zoom, ¿no? En varias ocasiones ha interrumpido mis clases porque quería que yo le hiciera algo en ese minuto y yo le decía, pero ahorita estoy en clase y entraba e interrumpía y la persona, el alumno o la alumna, pues... No te desautorizaba ante la clase. A mí me daba vergüenza. Obvio. A ver, esto es violencia psicológica. Es violencia psicológica y es violencia psicológica silenciosa. Claro. Es una violencia... Que es de las peores. Que es de las peores, claro. porque es ir poco a poco ingresando en el corazón de la persona que supuestamente debes amar y proteger y decir no vales nada. No vales nada. Pues si le hacía todo. O sea, yo trataba de hacerle todo lo que podía. De ahí me fui llenando de clases y ya no contaba. Pero eso es bueno, era bueno claro. para ti. O sea, tenías más clases. Estabas rehaciendo tu vida después de la pandemia. Así es. ¿Por qué yo digo de que Rochy responde y simboliza ser víctima de violencia? Está pesando 44 kilos, 100 gramos, 44 kilos. Y entonces siempre tendrá la culpa ella. Para un agresor siempre la culpa lo tiene otro. Entonces ella no trabaja porque es una floja. Enséñale, ahí tienes tu pesaje. 44 kilos. Poquísimo. Es poquitísimo. Entonces, he perdido más o menos 8 o 9 kilos pero en masa muscular, imagínate una mujer que está pasando por esta situación y que siente realmente, son unos bajones, ahí está. Eso es del viernes pasado. 44.1. Tu objetivo de peso es 50. No, yo no sé, eso yo no lo he puesto. No, me refiero, pero es bajísimo. Es bajísimo. No sabemos cuánto está en hemoglobina. Lo siento mucho. Pero... bueno, pero más allá de eso. Más allá de eso, yo siento que el Poder Judicial le pretende dar la espalda a casos como ella. Y digo, porque de enero a diciembre del año pasado han habido denuncias por violencia en el SEM 154.000 casos. 154.000 casos. El 86% son mujeres. Eso es, y de estos 154.000, 66.623 son de violencia psicológica. Esa violencia invisible, esa violencia en la cual el Estado no le está ayudando, y me imagino también que si no ayuda a la esposa de un tribuno, ¿qué será de una mujer campesina quechohablante? Entonces, a esos temas nosotros tenemos que llegar. Claro, pero sobre el caso concreto de Rochy. El juez. ¿Por qué él cambió? O sea, ¿hay alguna explicación clínica, médica, científica? No estoy justificando nada, simplemente quiero saber si es que él, a raíz de alguna cierta enfermedad, alguna infección, alguna condición, le removió, le alteró el carácter. Yo no creo, porque antes han habido también denuncias. ¿Ya? Y ahora cuando yo miro para atrás, me doy cuenta de que ya habían indicios que quizás yo no quería mirar. No quería darme cuenta, o sea, algunas reacciones de él, que de repente yo pues obviamente me había casado no hacía mucho y nadie se casa para divorciarse. O sea, el divorcio siempre es digamos, un último recurso, ¿no? Entonces yo en todo momento he tratado de mantener mi matrimonio, aún poniendo en riesgo mi cuerpo, que es un tema que no quiero tocar, ¿ya? Y para poder construir un hogar. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es lo que pasa en el 2020? Él ya comienza con esto. Él sí cae enfermo en el mes de abril del 2020. Me acuerdo. Entra con un tema cardíaco,
entra con un tema que después pensaron que era un COVID, pero que no era, no se sabía en ese momento, no era COVID. No, abril 2020 nadie sabía nada. No sabía, Era un desastre, una tragedia. Entonces de ahí lo pasamos al INCOR, y de ahí lo sacaron del INCOR y lo mandaron a la casa, y ahí se puso mal, y ahí entró por emergencia a la Clínica Internacional, y bueno, y ahí salió, bueno, tenía un tema respiratorio. Yo recuerdo que además él dijo alguna vez que tiene la condición de fibrosis pulmonar, ¿no? ¿Tiene eso él? Cuestión que ustedes le pregunten a su médico. Ah. Es cuestión que ustedes le pregunten a su médico. ¿Significa que no la tiene? Creo que hasta donde yo sé tiene un tipo de fibrosis que es producida o provocada por su artritis, y que en la medida en que esté controlada su artritis, su parte inmunológica, eso no va a avanzar. Pero es posible, he consultado sobre la enfermedad en otra ocasión, y que la fibrosis pulmonar altera el carácter. No es una justificación, simplemente estoy tratando de entender. Claro, porque tú estás tan sorprendido como yo. Por supuesto. O sea, es una sorpresa que una persona que ante la opinión pública era un miembro del Tribunal Constitucional tenga este tipo de situaciones dentro de casa. Mira, cuando ha ido el policía con Rochi a recoger ciertas cosas, o sea, algo de ropa, ¿verdad? Y mi perrito. Y el perrito sí lo tienes ya. Sí. Porque él camina sin silla de ruedas, no es un oxígeno dependiente, ya no es un oxígeno dependiente. No, no usa oxígeno. Es más, ha sido su cumpleaños, ha dado, pueden verlo en Facebook, está acá, dijo, o sea, la patronal. ¿Cuál es el cargo? Violencia. 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 Bueno, Psicológica. Testimonio de Rochi. Psicológica, ya. Y se va a ampliar a física. Física. Porque el día, hay que decirlo, Rochi, el día que ella llega, ustedes pensarán, queridos televidentes, que cuando uno es víctima de violencia psicológica tiene esta situación, este patrón de no estar muy certera, y sobre todo ese día que estuvo en la estación policial, ella estaba, yo todavía no... ¿Por qué violencia física? Porque ella manifiesta que ese día, sábado, ¿verdad? Ese día sábado hubo una discusión y él con toda su fuerza la empuja. En la casa. Y ella en la casa, y ella se choca con... Me golpeó con el marco de la puerta, pero yo no estoy segura si él me lo ha hecho a propósito. No, la cosa es, y eso también hay que explicarlo, no es solamente si te dan un puñetazo, sino producto de una ira. Exacto, pero Rochi dice algo, que ella no está segura, es un fraseo que puede interpretarse como que en algún momento hubo... No. A ver, ¿qué pasó? O sea, él salió, yo estaba en el umbral de la puerta y hubo un tema con la insulina. Se molestó conmigo porque se me rompió la agujita y sobreactuó, me dijo que era una torpe, llamó a su mamá a decirle que era mi gracia del día y que yo lo había hincado dormido. Mi gracia del día. ¿Tu gracia del día? Uh-huh. Y que lo había hincado dormido, cosa que yo hubiera sido incapaz de hacer una cosa así. Porque es más, primero, no es mi obligación ponerle la insulina. Segundo, yo no soy doctora, yo no soy enfermera. Y se lo decías. Yo no quiero poner. Y era la primera vez que yo en mi vida ponía eso. ¿Y por qué no llamaron a alguien que sabía? Porque él decía que, o sea, yo traté de ponérselo porque él decía que su cuñado le había enseñado pero que no se acordaba de nada. Entonces yo leí las instrucciones y dije, bueno, lo voy a intentar. Claro, lo quisiste ayudar. Sí. Y se molestó, entonces yo estaba parada en el umbral de la puerta y él estaba molesto conmigo. Y yo le decía, pero hay 29 agujas más, o sea... Probemos una vez más. ¿Cuál es el problema? Claro. ¿Y qué te dijo? Y que yo era una torpe, y entonces él sale de la puerta
el marco de la puerta en donde yo estaba, digamos, apoyada, y sale, o sea, rápido y me empuja, ¿no? Y yo me golpeo con el marco. Te empuja por salir rápido, pero No. te termina empujando. Sí, o te yo no- empuja porque te quería empujar. No lo sé. No lo sabes. O sea, yo la verdad que Igual, no estás ahí. Pero por un O acto sea, de... igual, o sea, sí, si estás ahí, yo no voy a pasar como una tromba, ¿no? Sino que te digo permiso en todo caso, estoy molesto contigo, ya, en fin, ¿no? Es difícil entender una vida de dos. Hay complejidades, hay situaciones Pero que hay un son hematoma, acuerdos de hay- ambos, es bien difícil. La vida privada de dos, nadie se mete. Pero cuando ocurren estas cosas, uno tiene que verbalizarlas y soltarlas, sobre todo para no sentirse mal y resarcir el dolor que puedas haber sentido. no, Jaime, yo lo único que te puedo decir es que si hablamos del dolor que siento es, yo tengo miedo. O sea, no es, ¿Miedo? sí, terror. O sea, Terror. no es fácil denunciar a una persona con las conexiones que tiene el hoy. O sea, yo me estoy enfrentando con no solamente contra él, sino contra todos los contactos que él tiene, y con una sola llamada él mueve y remueve, porque yo lo he visto. Entonces yo no tengo nada, no tengo poder, no tengo contactos, solamente tengo a mi hijo, tengo a mis amigas, mi familia, y eso es el apoyo que yo tengo. Entonces, ¿cómo no voy a tener miedo? ¿Cómo no voy a tener miedo de salir del lugar donde me encuentro, que es un lugar protegido, temporal, sin pensar que me pueda mandar a alguien? O como él decía, te mando la moto. ¿Cómo? Él decía, yo no sé a qué se refería, porque una vez le dije, pero ¿qué significa eso? O sea, que me dio miedo, me asusté. ¿Tú no has visto El patrón del mal? La serie de Pablo Escobar. Eso Sí. decía, o sea, Eso decían. dime una cosa, Jaime, ¿cómo puedo Pero decirle eso es no voy a ayudarte? Te lo decía. A mí no, ¿En serio? a mí no. ¿Sino a quién? Cuando hablaba con las personas que lo ayudan a él, Ah, les decía, bueno, pues habrá que mandarle la moto. Entonces yo nunca he sabido, que me imagino que será que mandan a amenazarte, es lo que yo puedo deducir. Entonces yo, ¿cómo no voy a tener miedo? no tengas miedo porque no estás solo. Gracias, Jaime. ¿Ya? Nos tienes a nosotros. Y Eloy Espinosa ha llamado, pero no va a entrar acá. Por favor. Por derecho a réplica, yo le tengo que dar algunos minutos, pero va a ser en el siguiente bloque, no ahora. No te preocupes. ¿Ya? ¿Qué más? Ya es Bueno, terrible esto. La resolución del juez. La resolución ¿Qué del dice? juez le niega las medidas de protección. Te voy a explicar los argumentos. Brevemente, porque Sí. tenemos que ir al corte. Uno, no se explica y acredita vulnerabilidad. O sea, ella no es vulnerable. La denunciante es abogada. Tiene herramientas para desarrollar su independencia económica. ¿Quiere decir entonces que las abogadas no podemos ser violentadas? O lo que dice, ¿no? Lo de la moto. No sé. Sí. O sea, si eres abogada no tienes derecho a protección. No se ha practicado, dice, y la verdad que no hay riesgo. Ya la denunciante se ha retirado. El riesgo ha disminuido, dice el juez. Por la denuncia para violencia psicológica Sí, por eso hemos y apelado. física. No, violencia psicológica. Psicológico. Claro, porque ella Ya. nunca dijo de lo del moretón. Recién Claro. nos hemos enterado. Es que no es fácil. Pues. No es fácil, es de a poco. No es fácil, no es fácil. Yo nunca he estado en una situación como esta, jamás. Claro. Jamás me hubiera imaginado estar así. Mira, él le explica y le dice, tú estarás en Vicus, Es el departamento propio de ella. mi madre. Tú estarás en Vicus, le dice, si quieres. Pero de 28 de julio no me mueve nadie, pues ya cambié la chapa de la puerta de la casa. Ahí está. ¿Eso es una agresión? Dile a tu abogado conciliador, cuyo nombre ni me diste, que prepare un acta de conciliación a la brevedad. Ya cambié la chapa de la puerta.
Es muy duro esto. Es muy porque, duro. Claro, el señor Espinosa Saldaña es un ex magistrado del tribunal, catedrático y todo lo que ya sabemos. Y como decía yo, ha llamado, pero vamos a ver si entra en este bloque o ya el día de mañana, no sé, vamos a ver. Yo quería escucharte primero a ti, reiterarte mi solidaridad, mi dolor, mi consternación más que otra cosa. Y te repito que no estás sola. Gracias, Jaime. ¿Ya? De verdad, muchas gracias. ¿Ya? Sí, Y queríamos escucharte a ti. Y el segundo primero despacho. a ti, ¿ya? No te olvides de eso. El segundo despacho de la primera Fiscalía Provincial ya le abrió investigación. O sea, no que yo no sabía, ya le había abierto investigación. Bueno, no, es Por lo mínimo, ¿no? Bueno, No. esto representa para nosotros que el Ministerio Público nos está, digamos, protegiendo, pero esa medida, esa negativa de darle medidas de protección a ella, realmente es inaceptable. ¿Se puede apelar eso? Sí, ya se apeló. Ya, muy bien. Rosa María Montero, esposa del ex magistrado Eloy Espinosa Saldaña, contando agresión, violencia psicológica y, según su defensora legal Rosario Yacieta, también violencia física. Gracias, Rochi, por estar aquí, tener la valentía de contar lo que has contado. Gracias a ti, Jaime. Porque también eso constituye la lucha incansable, indesmayable de violencia contra la mujer, que en este programa es un principio máximo y supremo. Gracias también, Charo. Gracias, Jaime. El doctor Eloy Espinosa Saldaña no va a poder intervenir hoy por un tema de tiempo, pero lo hará el día de mañana. Así que queremos, además por un mínimo de decoro, ¿no? Y por un mínimo de completar la historia, él hará sus descargos el día de mañana. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos.